Durante años, el público rió sin sospechar nada. Cada aparición suya parecía una invitación a la alegría, al humor absurdo, a la risa fácil que unía generaciones frente al televisor. Pero detrás de esa máscara cómica, María Elena Saldaña ocultaba una historia que pocos conocían y que casi nadie se atrevió a contar completa. ¿Cómo es posible que una de las figuras más queridas de la televisión mexicana terminara envuelta en conflictos personales, tensiones profesionales y un desgaste emocional que marcó sus últimos años? ¿Qué ocurrió realmente cuando las cámaras se apagaban y el personaje desaparecía? Para muchos, María Elena Saldaña era inseparable de sus personajes más icónicos. El público no veía a la actriz, veía al personaje, y esa confusión, que al principio fue su mayor fortaleza, con el tiempo se convirtió en una prisión silenciosa. Porque cuando una figura pública deja de ser persona y se transforma solo en caricatura, algo esencial comienza a romperse. Pocos hablan de las presiones internas, de las luchas por reconocimiento, de las decisiones que la fueron aislando dentro de la misma industria que la había convertido en estrella. Menos aún se menciona el cansancio acumulado, la incomodidad de quedar encasillada o la forma en que su talento fue reducido a un solo registro mientras ella buscaba algo más. Esta no es solo la historia de una comediante famosa, es la historia de una mujer atrapada entre el amor del público y la indiferencia del sistema. Una historia donde el éxito no garantizó protección y donde la risa sirvió muchas veces para ocultar heridas profundas. Con el paso del tiempo, su nombre siguió siendo recordado, pero su voz real fue quedando al margen. Se habló del personaje, del sketch, del chiste, pero casi nunca de la persona que sostenía todo eso. Hoy, al mirar atrás, surgen preguntas incómodas. ¿Fue valorada como merecía? ¿Pagó un precio demasiado alto por convertirse en un ícono popular? ¿Y qué parte de su historia fue convenientemente ignorada para no romper la imagen construida? Esta es una historia que no busca provocar lástima ni idealizar el pasado. Busca comprender. Porque detrás de cada risa que marcó una época, existió una mujer enfrentando silencios que nunca llegaron al guión. Y esa verdad, durante mucho tiempo, permaneció oculta. María Elena Saldaña apareció en la televisión mexicana en un momento en el que el humor popular era una herramienta poderosa de conexión social. La comedia no solo entretenía, funcionaba como refugio cotidiano para millones de personas. En ese ecosistema, su talento encontró un espacio inmediato. Tenía ritmo, timing, una expresividad física inconfundible y una capacidad poco común para transformar lo cotidiano en absurdo. Su formación actoral fue más amplia de lo que el público imaginaba. No llegó al medio como una improvisada. Conocía el oficio, entendía el escenario y dominaba los recursos del cuerpo y la voz. Sin embargo, el sistema televisivo no tardó en simplificar esa complejidad. Lo que funcionaba frente a cámara se repetía, lo que generaba risa se explotaba. Y así, casi sin darse cuenta, comenzó a construirse una imagen única que terminaría absorbiéndola. El auge de la televisión abierta en México durante los años 90 consolidó formatos de comedia basados en personajes recurrentes. El público no seguía a los actores, seguía a los personajes. María Elena Saldaña se convirtió en una figura imprescindible dentro de ese esquema. Su presencia garantizaba identificación inmediata, risas seguras y una fidelidad que pocas figuras lograban sostener semana tras semana. Pero ese éxito tenía una condición implícita: permanecer igual. El sistema premiaba la repetición y castigaba el cambio. Mientras el personaje funcionara, todo estaba bien. Cualquier intento de expansión artística resultaba innecesario, incluso incómodo. Para la industria, ella ya había encontrado su lugar.
Para ella, ese lugar empezaba a sentirse estrecho. En el imaginario colectivo, su nombre comenzó a diluirse detrás de la figura que interpretaba. El reconocimiento llegaba, pero no siempre en los términos correctos. Era querida, sí, pero muchas veces no era tomada en serio como actriz integral. El aplauso constante no siempre se traducía en respeto profesional. Y esa diferencia, aunque sutil, pesa con el tiempo. El contexto interno de la televisión tampoco ayudaba. Las dinámicas de producción eran exigentes, aceleradas y poco contemplativas. La presión por sostener niveles de audiencia dejaba poco espacio para el desgaste emocional. El humor debía ser inmediato. No había margen para la fragilidad. La risa no admitía pausas. María Elena Saldaña atravesó ese periodo con disciplina y compromiso. Cumplía, respondía, sostenía el ritmo. Pero mientras su figura pública se fortalecía, su espacio como creadora comenzaba a reducirse. Las decisiones artísticas ya no pasaban por ella. El personaje mandaba, la actriz obedecía. En ese punto, la frontera entre vida personal y personaje empezó a desdibujarse. El público esperaba verla siempre igual, la industria también. La posibilidad de mostrarse distinta implicaba un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir con ella, no porque careciera de talento, sino porque el molde ya estaba definido. Este fue el verdadero inicio del conflicto, no un escándalo visible, no una ruptura pública, sino una tensión interna creciente. El éxito había construido una jaula cómoda, pero jaula al fin. Y como suele ocurrir en estos casos, la incomodidad no se manifestó de inmediato hacia afuera, se acumuló en silencio. Así se fue gestando la paradoja que marcaría su trayectoria. Cuanto más popular se volvía, menos margen tenía para redefinirse. Cuanto más querida era, más difícil resultaba salir del lugar asignado. Esa contradicción sería clave para entender todo lo que vendría después. El escenario estaba armado, el personaje ya era más grande que la persona, y cuando eso ocurre, el costo emocional suele ser alto. En el punto más alto de su popularidad, María Elena Saldaña parecía haber alcanzado una estabilidad que muchos artistas envidiaban. Su presencia en televisión era constante, su personaje era reconocido al instante y el público respondía con una lealtad poco común. Desde fuera, todo indicaba que estaba en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que debía hacer. Pero esa imagen no contaba la historia completa. El éxito comenzó a mostrar su otra cara cuando la rutina se volvió inamovible. Los mismos gestos, las mismas frases, la misma estructura semana tras semana. Lo que para el público era familiar y reconfortante, para ella empezó a sentirse repetitivo y limitante. La creatividad, que había sido el motor de su carrera, se transformó en una obligación mecánica. La risa ya no nacía del juego, sino del deber. Dentro de los equipos de trabajo, su figura era valorada, pero también encasillada. Se esperaba de ella exactamente lo mismo siempre. No había espacio para propuestas distintas ni para explorar registros nuevos. Cada intento de variar era recibido con cautela, incluso con resistencia. El personaje funcionaba. Cambiarlo implicaba un riesgo que la industria no estaba dispuesta a asumir. Con el tiempo, esa dinámica comenzó a generar tensiones internas. No explosiones visibles, sino un desgaste constante. La sensación de estar atrapada en una versión de sí misma que ya no la representaba del todo. El aplauso seguía llegando, pero no lograba compensar la frustración de sentirse reducida a una sola faceta. A nivel personal, la frontera entre el escenario y la vida cotidiana se volvió cada vez más difusa. El público esperaba verla siempre alegre, siempre exagerada, siempre dispuesta a provocar risa. No había espacio para el cansancio ni para la vulnerabilidad. Mostrar otra cara podía interpretarse como ingratitud o debilidad. Así, la presión no venía solo del trabajo, sino también de la expectativa permanente. Los primeros indicios de incomodidad comenzaron a notarse en decisiones pequeñas.
Cambios sutiles en su participación, silencios prolongados, una presencia menos entusiasta fuera de cámara. Nada que pudiera calificarse como un escándalo, pero suficiente para que el entorno cercano entendiera que algo no estaba bien. El problema fue que el sistema no estaba diseñado para escuchar esas señales. En un medio que se mueve por resultados inmediatos, el malestar emocional rara vez ocupa un lugar central. Mientras los números acompañaran, todo lo demás se volvía secundario. Y así, su desgaste fue quedando fuera de la conversación. La acumulación de años sosteniendo el mismo rol comenzó a pasar factura. La actriz seguía cumpliendo, pero el vínculo con su propio trabajo se iba erosionando. La risa ya no era un refugio, se había convertido en una máscara que costaba cada vez más sostener. En ese contexto, cualquier conflicto interno se amplificaba. Las dudas sobre su futuro artístico, el temor a quedar atrapada definitivamente en un solo registro, la sensación de no ser vista más allá del personaje. Todo eso se fue entrelazando hasta formar un nudo difícil de desatar. Esta etapa no estuvo marcada por un quiebre abrupto, sino por una lenta toma de conciencia. La comprensión de que el éxito, tal como estaba planteado, tenía un costo personal elevado, y que salir de ese esquema implicaría enfrentarse a un sistema poco dispuesto a acompañar el cambio. María Elena Saldaña se encontraba entonces en una encrucijada silenciosa. Continuar significaba seguir renunciando a partes de sí misma. Detenerse implicaba el riesgo de desaparecer. Esa tensión, invisible para el público, fue el verdadero inicio de su caída emocional. Lo que vendría después ya no estaría relacionado solo con el trabajo, sino con algo más profundo y delicado. Porque cuando la identidad se construye durante años alrededor de un personaje, separarse de él puede convertirse en una experiencia dolorosa. Y esa separación, inevitablemente, estaba cada vez más cerca. Lo que durante años fue interpretado como estabilidad profesional, comenzó a revelar una dimensión mucho más compleja. Detrás de la risa constante, María Elena Saldaña enfrentaba un desgaste que no aparecía en pantalla ni en titulares. No hubo un escándalo inmediato ni una ruptura pública que explicara el cambio. La fractura fue interna, silenciosa y acumulativa. Con el paso del tiempo, la presión por sostener una imagen inalterable se volvió asfixiante. El personaje que la había llevado al reconocimiento masivo ya no era solo un rol, era una expectativa permanente. Cada aparición pública estaba condicionada por la necesidad de repetir un gesto, una energía, una exageración que el público esperaba y la industria exigía. La posibilidad de mostrarse distinta parecía no existir. En ese contexto, comenzaron a circular versiones discretas sobre su cansancio emocional y físico, no como rumores escandalosos, sino como comentarios apagados dentro del medio. Se hablaba de una artista agotada, de una mujer que ya no encontraba en el humor el mismo refugio creativo. Sin embargo, esas señales rara vez se tradujeron en apoyo real o en espacios para redefinir su lugar. La televisión, implacable en sus ritmos, no suele detenerse a cuidar a quienes sostienen sus formatos. Mientras el personaje funcionara, el sistema seguía avanzando. La persona detrás quedaba en segundo plano. Y así, el malestar se normalizó, el cansancio se invisibilizó. La necesidad de cambio fue postergada una y otra vez. En privado, el conflicto era más evidente. La sensación de no ser escuchada, de no poder proponer, de ser vista únicamente como un recurso funcional, comenzó a afectar su vínculo con el trabajo. La creatividad se volvió pesada, la rutina opresiva, la risa obligatoria. Ese desequilibrio entre lo que se mostraba y lo que se sentía fue minando su bienestar. No se trató de una sola causa, sino de una suma de factores: el encasillamiento prolongado, la falta de reconocimiento integral, la dificultad de separar la identidad personal del personaje público. Todo eso se combinó hasta crear una carga difícil de sostener. Y en un medio donde la vulnerabilidad suele interpretarse como debilidad, pedir ayuda no siempre es una opción viable. La respuesta del entorno fue ambigua. Hubo muestras de afecto, sí, pero también una tendencia a minimizar el problema, a restarle importancia, a asumir que el éxito compensaba cualquier incomodidad.
Esa lógica, profundamente arraigada en la industria, terminó aislándola aún más. Con el tiempo, su presencia comenzó a espaciarse, no como una retirada anunciada, sino como una ausencia progresiva. El público lo percibió, pero no siempre lo comprendió. Algunos hablaron de decisiones personales, otros de cambios de rumbo. Pocos entendieron que se trataba de una consecuencia directa de años de desgaste no atendido. Esta etapa fue el punto más delicado de su trayectoria, no por un conflicto externo visible, sino por la lucha interna que enfrentaba. La distancia entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente podía ofrecer se volvió insostenible. Y cuando esa distancia se quiebra, las consecuencias suelen ser profundas. La verdad detrás de la risa no fue un secreto cuidadosamente oculto, sino una realidad que nadie quiso mirar de frente, porque aceptar ese desgaste implicaba cuestionar un sistema que se alimenta de la repetición y rara vez se detiene a pensar en el costo humano. Lo que ocurrió después ya no tuvo que ver solo con su carrera, sino con la manera en que una figura pública atraviesa el final de un ciclo cuando no se le permite transformarse. Y esa etapa final, cargada de silencios y reflexiones, es la que terminaría de definir su legado más allá del personaje. Desde la perspectiva del canal, la historia de María Elena Saldaña expone una verdad incómoda del entretenimiento popular. El humor, por más exitoso que sea, rara vez protege a quien lo sostiene. Al contrario, muchas veces funciona como una armadura que el sistema exige mantener puesta incluso cuando ya pesa demasiado. María Elena Saldaña no fue ignorada, fue utilizada con eficacia. Mientras su personaje garantizó audiencia, estabilidad y reconocimiento inmediato, el engranaje funcionó sin fricciones visibles. El problema comenzó cuando la persona empezó a necesitar algo distinto a lo que el formato podía ofrecer. Allí, la maquinaria dejó de escuchar. Desde esta mirada, no hablamos de un fracaso ni de una retirada voluntaria simple. Hablamos de un modelo que premia la repetición y penaliza la evolución. En ese modelo, el artista que desea cambiar es percibido como un riesgo. Y el riesgo, en televisión, suele descartarse antes de ser comprendido. El caso de María Elena Saldaña revela cómo el encasillamiento no es solo una limitación creativa, sino una forma de control. El personaje se convierte en contrato emocional con el público y a la vez en frontera profesional. Cruzarla implica desafiar expectativas, romper hábitos y muchas veces perder espacios. No todos pueden permitírselo. Desde el canal, creemos que su historia no debe leerse únicamente desde la nostalgia, tampoco desde la idealización del pasado televisivo. Debe leerse como una advertencia, porque cuando una industria reduce a un artista a una sola dimensión, termina empobreciendo tanto a la persona como al propio contenido que produce. También es importante señalar la responsabilidad colectiva. El público ríe, celebra y se encariña, pero rara vez pregunta qué ocurre detrás. Los medios replican la imagen que funciona. Los productores optimizan resultados. En ese circuito, la persona queda relegada. No por malicia explícita, sino por una lógica que prioriza la continuidad sobre el cuidado. María Elena Saldaña fue querida, pero no siempre escuchada. Fue reconocida, pero no siempre valorada en su totalidad. Esa diferencia es clave. El cariño popular no reemplaza el respeto profesional ni la posibilidad de transformación, y cuando esa brecha se prolonga, el desgaste se vuelve inevitable. Desde nuestra mirada, su legado no reside solo en los personajes que marcaron época, sino en la pregunta que deja abierta. ¿Qué ocurre con quienes hacen reír cuando ya no pueden o no quieren sostener esa risa al mismo costo? ¿Existe un espacio real para la reinvención en el humor televisivo? ¿O el sistema prefiere descartar antes que adaptar? La historia de María Elena Saldaña no acusa con nombres propios ni busca culpables individuales. Señala un patrón, un modo de funcionamiento que se repite con demasiada frecuencia. Y al hacerlo, nos obliga a repensar la manera en que consumimos, celebramos
y olvidamos a quienes nos acompañaron durante años desde la pantalla. Porque detrás de cada personaje que nos hizo reír, hubo una persona negociando límites, cansancio y expectativas. Y no todas esas negociaciones terminan bien. La pregunta final que nos queda, como espectadores y como industria, es simple pero incómoda. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestros íconos cambien? ¿O solo los aceptamos mientras sigan siendo exactamente lo que esperamos? En la etapa final de su vida, María Elena Saldaña ya no ocupaba el lugar central que durante años había definido su carrera. Su nombre seguía siendo familiar, pero su presencia se había vuelto esporádica, casi discreta. No hubo un anuncio formal de despedida ni un cierre cuidadosamente planeado. Su salida del foco público fue gradual, silenciosa, coherente con una trayectoria marcada por aquello que nunca se dijo del todo. Lejos de los reflectores constantes, el peso de los años y del desgaste acumulado comenzó a hacerse visible, no como una caída escandalosa, sino como una retirada inevitable después de haber sostenido durante demasiado tiempo una imagen que ya no coincidía con su estado interior. La risa, que había sido su lenguaje principal, dejó de ser una obligación diaria, y en ese silencio apareció una forma distinta de existir. Su legado, sin embargo, no se disolvió, al contrario, se transformó. Los personajes que interpretó siguieron vivos en la memoria colectiva, repetidos en fragmentos, citas y recuerdos compartidos entre generaciones. Para muchos, su rostro y su voz quedaron asociados a una época específica, a un tipo de humor que marcó la televisión mexicana durante años. Ese vínculo emocional no se rompió, aunque la persona detrás ya no estuviera presente del mismo modo. Con el paso del tiempo, la mirada sobre su carrera comenzó a cambiar. Aquello que antes se celebraba solo como comedia, empezó a ser revisado con más profundidad. Se habló del encasillamiento, del costo emocional del éxito, de la dificultad de sostener un personaje cuando la persona necesita algo distinto. Su historia dejó de ser solo anecdótica y empezó a funcionar como espejo de una industria que rara vez se detiene a mirar hacia adentro. María Elena Saldaña no fue una figura trágica en el sentido clásico. No protagonizó grandes caídas públicas ni controversias explosivas. Su historia es más sutil y por eso mismo más inquietante. Es la historia de alguien que dio mucho, que fue celebrada mientras cumplió un rol específico y que luego tuvo que aprender a habitar un espacio más pequeño, menos visible, pero quizá más auténtico. Hoy, su nombre sigue despertando sonrisas, pero también invita a una reflexión más profunda. ¿Cuántas carreras similares quedaron atrapadas en personajes que el público amó, pero que el sistema nunca permitió transformar? ¿Cuántas risas se construyeron sobre silencios que nadie quiso escuchar? Su vida deja una enseñanza que va más allá del entretenimiento. Nos recuerda que el éxito no siempre protege, que el cariño del público no garantiza cuidado, y que incluso en los géneros más luminosos existen zonas de sombra. Reconocerlas no disminuye el legado, lo vuelve más humano. Hay historias que no necesitan ser contadas con estridencia para ser importantes. Algunas se revelan con el tiempo, cuando la distancia permite mirar sin filtros. La de María Elena Saldaña es una de ellas, no para juzgar ni para idealizar, sino para comprender. Porque detrás de cada risa que marcó una época, hubo una persona sosteniéndola. Y recordar eso quizás sea la forma más honesta de mantener viva su memoria.